1. El caso 1. Caso 1. El caso 1 simplemente voy a tener un decimal, voy a tener, no voy a tener valor entero, sino que simplemente voy a tener 0 punto. Aquí, por ejemplo, voy a tener mi decimal se va a comportar de esa manera. Simplemente voy a tener una parte no periódica. Esta sería mi parte no periódica. Y voy a tener una parte periódica. ¿Por qué me dice que sí voy a tener una parte periódica? Porque si te das cuenta, acá se me repite el 75, se me vuelve a repetir el 75, se me vuelve a repetir el 75 y se me vuelve a repetir el 75. ¿Sí? Por eso se dice que es periódico, porque se repite. Entonces, ¿cómo vamos a convertir esta expresión en fracción? Bien fácil. Voy a tomar primero mi parte no periódica. ¿Cuál es mi parte no periódica? 356. ¿Sí? Después le voy a agregar un periodo. ¿Cuál es mi periodo acá? Serían 75. ¿Sí? Le estoy agregando un periodo. Luego le voy a quitar mi parte no periódica, que sería 356. ¿Sí? Ya formé mi numerador. Ahora voy con mi denominador. ¿Cómo voy a formar mi denominador? Simplemente, primero voy a agregar 9. Pero ¿cuántos 9 voy a agregar? Va a depender de cuántos sea mi número periódico. Mi número periódico en este caso tiene 2 elementos. Entonces yo voy a agregar 2 9. ¿Sí? Y voy a agregar tantos ceros como tenga mi parte no periódica. En este caso mi parte no periódica tengo 3 elementos, entonces yo voy a agregar 3 ceros. Y ya lo convertí en fracción ahí, ya solo opera, ¿verdad? 35, 675 menos 356. Y me va a dar como resultado en el numerador 35.319 dividido dentro de 99, 1, 2 y 3. Y ahí, en esta fracción, miro si todavía se puede simplificar, la simplifico, si no, ahí se quedaría. Y disculpe, ¿de dónde sacó los 2 9? ¿Qué manda? Disculpe, ¿de dónde sacó los 2 9? Los 9. Mira. Tus 9, en este caso, simplemente vos vas a dividir siempre dentro de tantos 9 como elementos tenga tu parte periódica. Entonces, aquí te lo voy a poner. Esta sería mi parte periódica, ¿estás de acuerdo? El 75. El 75 se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿cuántos elementos tiene el 75? Tiene 2 elementos. Este sería mi primer elemento, que sería el 7, y mi segundo elemento sería el 5. ¿Sí? Tiene 2. Entonces, yo voy a agregar tantos 9 como tenga números, mi número de elementos, mi parte periódica. En este caso, mi parte periódica tiene 2 elementos. Entonces, se agregan 2 9. Se agregan 2 9. Si tu parte periódica, por ejemplo, aquí fuera de 3 elementos, entonces yo voy a agregar aquí 3 9.
Si tu parte periódica fueran 4 elementos, entonces yo voy a agregar acá abajo 4 nueves. Si tu parte periódica aquí fuera solo de un elemento, entonces aquí simplemente voy a agregar un 9. Pero después del 9 yo tengo que agregar ceros. Pero estos ceros que están aquí van a depender de tus número de elementos que tenga tu parte no periódica. Entonces voy a contar cuántos elementos tiene mi parte no periódica. Mi parte no periódica tiene 1, 2 y 3 elementos. Entonces yo voy, en este caso, voy a agregar 3 ceros. Si mi parte no periódica tuviera solo 2 elementos, o sea, 2 números, entonces yo voy a agregar simplemente acá 2 ceros. Si mi parte no periódica tuviera solo un elemento, entonces simplemente yo le voy a agregar un cero. ¿Sí? Eh, no sé si te aclaré la duda. Tengo Sí, buena definición. gracias. Sí, Lick, disculpe, solo una cosita, dígame. disculpe, solo para terminar de aclarar. O sea que, por ejemplo, usted dijo ahorita que si en el número periódico tuviera solo un elemento, se trabaja siempre con el 9. Por ejemplo, si Solo con fuera el en vez 9. de, si fuera en vez del 75 solo fuera 7777, se sigue trabajando con el 9. Pero Sí, si fuera 0000, se trabaja con el 1 y se transforma en el caso número 2. sí, 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 Ah, ok. sí. Ah, ok. O Ajá, sea, cabal. en el caso número 2 solo se Solo, opera con el 1 cuando solo es 0, no importando que el periódico sea 1, 2, solo con el 0. sí, solo con tu Ah, parte ok. periódica van a ser ceros. Ese es, Ah, ok. cuando tu parte Ah, periódica son ceros, entonces vas a trabajar con el uno. Como dividir dentro de uno y vas a agregarle ceros, ¿sí? Ese sería el caso número 3. Pero si tu número periódico es diferente de cero, entonces lo puedes trabajar como caso uno o caso 2, va a depender, ¿va? ¿Sí? Porque en tu caso uno Ok. tenés parte no periódica y parte sí periódica. En tu caso 2 solo vas a tener números periódicos. Y en tu caso 3 vas a tener parte no periódica y partes que tengan números periódicos, pero tu número periódico van a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, ok. ¿Sí? Esa era la duda. Gracias. Ah, bien, entonces aquí terminaríamos este tema de conversión de decimales a fracciones. Entonces, el día de hoy, aparte de esto, quiero que miremos multiplicaciones de expresiones algebraicas. Después vamos a ver multiplicación. Les dicen que hay alguien que quiere entrar. A ver, ¿quién quiere entrar? No sé si se puede cancelar otra vez y luego puedes volverme a solicitar que quieren el ingreso. Por favor. No me ha parecido, no he escuchado ninguna. Permítame. No tengo ninguna persona ahí que se me quiera agregar, entonces lo mejor sería que cancele y después vuelva a solicitar que se agregue, ¿sí?
Bien. Multiplicaciones de expresiones algebraicas. ¿Cómo vamos a efectuar un producto de una expresión algebraica? Entonces, en este caso, tengo este binomio por este binomio, ¿sí? Entonces, la forma como se procede a multiplicar es bien fácil. Y ahorita lo vamos a ver. Simplemente, para realizar una multiplicación, yo tengo dos métodos, ¿sí? Primero de manera lineal y el segundo de manera tabular. Vamos a trabajarlo de las dos formas para ver que ustedes identifiquen cuál se les es más fácil y de esa manera ustedes lo puedan hacer en su examen o en cualquier problema que ustedes eh, tengan que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pues primero voy a trabajar de manera lineal. Entonces, de manera lineal simplemente voy a decir, mi primer término va a multiplicar al primer término de acá. Luego voy a tomar este primer término y voy a multiplicar a este término de acá. ¿Sí? Luego yo me voy a pasar al segundo término y va a multiplicar al primer término de acá. Luego yo voy a tomar mi segundo término y va a multiplicar a este otro término de acá. ¿Sí? Esto es como lo vamos a trabajar. Entonces, ahorita voy a borrar las flechitas, ¿sí? Voy a borrar estas flechitas y voy a empezarlo flechita por flechita. Entonces, primero sería mi primer término con mi primer término. Entonces yo voy a decir X por X. Si se dan cuenta, esta es una variable y esta es otra variable. Y nos damos cuenta que es la misma variable. Entonces, aquí yo tengo que aplicar leyes de los exponentes. ¿Y qué me dicen las leyes de los exponentes? Las leyes de los exponentes me dicen que si yo que tengo la misma base, entonces, y se están multiplicando, entonces voy a copiar la base y voy a sumar exponentes. En este caso voy a decir X por X, copio la base y voy a sumar exponentes. ¿Qué exponente tiene mi primera X? Tiene exponente 1. ¿Qué exponente tiene la segunda X? Tiene exponente 1. Entonces simplemente voy a sumar los dos exponentes, que sería 1 más 1. Me quedaría 2. Entonces me quedaría X cuadrado. Siempre tengo que tomar en consideración el signo. Esta X es positiva y esta X es positiva. Entonces yo voy a decir más por más, me queda X positivo. Luego voy a realizar esta multiplicación. Voy a multiplicar la X por menos 6. Entonces yo digo, este es positivo, la X es positivo y el otro número es negativo. Entonces voy a decir más por menos, me queda menos. Ahí estoy aplicando ley de signos. Luego voy a multiplicar X por 6. Simplemente me quedaría 6X. ¿Por qué me quedó 6X? Porque simplemente, ¿qué coeficiente tiene la X? Cuando no tiene ningún coeficiente, ningún valor, automáticamente se entiende que su coeficiente es 1. Entonces, el 1 multiplicado por el 6 me queda 6. Y la variable simplemente la copio. ¿Estamos? Y ya realicé la primera multiplicación. Ahora voy con la segunda multiplicación, que sería el segundo término. Mi segundo término va a ser más 7 por X positivo. Entonces simplemente voy a decir positivo con positivo, más por más, me quedaría más. Entonces 7 por X me quedaría 7X. Ahora bien, la segunda multiplicación que tengo que hacer es 7 positivo por menos 6. Entonces voy a decir más por menos, menos. Y voy a decir 7 por 6 sería
42. Ya efectué todas las multiplicaciones. Ahora, ¿qué me queda? Simplemente voy a simplificar. Para simplificar, voy a reducir términos semejantes. Entonces, x cuadrado no tengo otro semejante, entonces simplemente lo voy a copiar. Ahora bien, ¿qué pasa con este 6x y este 7x? Estos sí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable y la variable tiene el mismo exponente, por eso son semejantes. Entonces, simplemente voy a copiar el signo mayor, que en este caso es positivo, y ahora voy a sumar. Tengo 7 y le voy a quitar 6, me va a quedar simplemente x. Y luego después el 42, ya no tengo con quién simplificarlo, entonces simplemente me quedaría 42. ¿Sí? Y este sería mi resultado de efectuar el producto de dos binomios. Si ustedes entendieron cómo realizar el producto de dos binomios, pueden efectuar cualquier producto, ya sea de polinomios de X cantidad de número de términos. ¿Sí? Esto es de manera lineal. Ahora voy a resolver esta multiplicación, pero de manera tabular. ¿Sí? ¿Dudas? Lick, buenas noches, disculpe. Dime. En el caso que tenemos ahí en la reducción de términos, Ajá. x al cuadrado más x, ahí sí llevaría el 1 o no llevaría el 1. No, aquí no lleva el 1, porque ¿Por se qué? entiende que vos decís que le agregamos aquí el 1. Vos decís aquí que le agregue más un X, así. Digo yo, no, ¿cómo sería? No, sí tenés razón, que ahí siempre va a llevar el número 1, ¿verdad? Pero se entiende que cuando es un número 1, no es necesario colocar el número 1 porque ya se sobreentiende que cuando está sola la variable, el número que lo acompaña siempre va a ser el 1. ¿Sí? Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, al x al cuadrado, ahí no hay una ley con respecto al 1 tanto del inicio como cuando ya inicia, o sea, por ejemplo, ahí tenemos x al cuadrado, sí se entiende que es un 1, Sí, pero ya cabal. Aquí al X le acompaña un 1. ajá, pero cuando ya operamos o sea que cuando ya está dentro de la x sola dentro de una operación, también se tiene que entender que va a ser un 1 como Sí, resultado. no te entendí muy bien lo que me quieres preguntar, fíjate. Sí, yo sabía que, por ejemplo, cuando es un inicio y nos da un resultado 1 de una operación, se entiende Ajá. que es 1, pero ya cuando operamos, por ejemplo, Aquí menos, ajá, ahí sí debemos de escribir el 1, porque fue el resultado de de hacer la menos 6, operación. exacto, diría yo, pero no sé si aplicaría ahí porque nunca me había tocado ese punto precisamente. No, fíjate que en este caso sí se sobreentiende que el número, cuando la variable no tenga ningún número, ni un coeficiente que lo esté acompañando, se entiende que el número que acompaña a la variable es el 1. Y como vos sabes que todo número multiplicado por 1 sigue siendo la variable, ¿sí? Y a la hora de ordenarlo, en este caso, sí sería el exponente 1 también. El exponente en este caso es 1. Ah, Cabal. bueno. El exponente sigue siendo 1, pero en este caso, si el exponente es el número 1, no es necesario colocarlo, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias, Lick. No es necesario colocarlo. Y siempre se va a ordenar del exponente mayor al exponente menor. En este caso empieza con el exponente al cuadrado, se reduce a un exponente 1, y entonces mi expresión ya está ordenada acá. ¿Sí? Siempre es importante ordenar mi polinomio. Lick, una pregunta, disculpen. Sí, dime.
a mí algo que siempre me confundió fueron los casos de álgebra, de diferencia de cuadrado, diferencia de cubos, etcétera. Ahorita no estamos tocando ninguno de esos casos, son ajenos a esta No, operación. no. Sí, ahorita estamos viendo multiplicaciones de expresiones algebraicas. Son simplemente multiplicaciones. Ya más adelante vamos a ver productos notables, ¿sí? Que los productos notables simplemente con una simple inspección yo ya sé el resultado, ¿sí? Y después vamos a entrar a lo que vos dijiste, son casos de factorización. Entonces, en casos de factorización yo tengo 10 casos, pero eso sería más adelante, ¿sí? Ahorita Ah, solo ok. estamos viendo multiplicación. Ok, ¿Estamos? gracias. Sí, Va. gracias. Más adelante vamos a ver lo que vos estás viendo, lo que vos estás diciendo. Bien, entonces aquí voy a hacer una línea para partir la pizarra y ahorita voy a resolver este mismo caso, pero por ¿cómo se llama? Por otra manera. Entonces la otra forma es la siguiente. Yo voy a decir x más 7 y ahora voy a multiplicar x menos 6. Entonces, ahora lo voy a trabajar de esta manera. Entonces, acá simplemente voy a multiplicar hacia arriba. Entonces yo voy a decir x por x, x cuadrado. Después voy a multiplicar en diagonal. Y entonces yo voy a decir x positiva por más 7, más por más, me quedaría más. Entonces voy a decir 7x por 7, me quedaría 7x. Después voy a efectuar el producto de en diagonal. Y ahora voy a decir menos 6 por x sería menos 6x. Y después voy a multiplicar hacia arriba. En este caso sería más por menos, menos. Y voy a decir 7 por 6 sería 42. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero tomo mi primera variable y la multiplico. X por X, copio la base y voy a sumar exponentes. ¿Qué exponentes tiene este? 1. ¿Qué exponente tiene esta otra variable? 1. Entonces sumo los dos unos, me quedaría X cuadrado. Después voy a multiplicar en diagonal. Voy a decir X por 7 positivo me va a dar más 7X. Después me paso al otro valor. Sería menos 6 que lo voy a multiplicar con X. ¿Sí? Menos 6 por X sería menos 6X. Después voy a multiplicar hacia arriba. Sería menos 6 por 7, más por menos, me queda menos, y 7 por 6 sería 42. Cuando yo lo tengo así, lo único que voy a hacer es sumatoria, y por lo tanto aquí voy a hacer simplemente reducción de términos semejantes. Entonces, si ya sé que voy a hacer reducción de términos semejantes, entonces simplemente opero. X al cuadrado no tengo con quién operarlo, entonces simplemente lo copio. Ahora aquí tengo estos dos términos que sí son semejantes, que serían 7x y tengo 6x. Los voy a operar, copio el signo del mayor y digo 7, le quito 6, me quedaría simplemente x. Y el 42 no tengo con quién operarlo, entonces simplemente lo copio. Y este resultado es igual que este. Dos formas de trabajarlo, de manera lineal y de manera tabular, ¿sí? ¿Cuál es la que ustedes van a aplicar? La que ustedes sientan que es mucho más fácil. Entonces, solo quiero ver, me dicen qué hora son, por favor. 6:57. 6:50. 6:57. Bien. Entonces les voy a robar un par de minutos, voy a hacer otro ejemplo de multiplicación. Y
para que quede más claro, ¿sí? Ahorita voy a borrar esto y vamos a hacer otro ejemplo de multiplicación de expresiones algebraicas. Solo que este sí lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces voy a tomar una hoja de trabajo. Voy a tomar un problema al azar. Por ejemplo, este, m al cuadrado menos m menos 1, que se va a multiplicar con m al cuadrado más n más 1. Aquí tengo dos trinomios que se están multiplicando. Entonces, primero lo voy a hacer de manera lineal. ¿Vamos? Bien. De manera lineal empiezo. El primer término con el primer término. Y voy a decir m por m cuadrado, simplemente copio la variable y se van a sumar exponentes. Entonces voy a decir 2 más 2, m a la cuarta. Luego tomo mi primera variable y la voy a multiplicar con mi segundo término. Entonces sería m cuadrado por n. Entonces sería más por más, me quedaría más. M cuadrado por n me quedaría m cuadrado n. ¿Sí? Después voy con mi primer término y multiplico con mi tercer término de acá. Entonces m cuadrado por 1 positivo, ¿qué me quedaría? M cuadrado. ¿Vamos bien? Tomé mi primer término y lo multipliqué por cada uno de los términos. ¿Sí? Ahora voy a tomar mi segundo término y los voy a multiplicar. En este caso sería menos por más, me quedaría menos. M por m cuadrado, me quedaría m cuadrado de n. ¿Sí? Más por menos me quedaría me quedaría menos, y m cuadrado por n sería m cuadrado n. Después voy a efectuar el producto de menos n por n. Y voy a decir menos por más, me quedaría menos. M por n, perdón, m de n por m de n me quedaría n cuadrado. ¿Sí? N por n, copio la base y se suman exponentes. Ahora voy a efectuar, todavía me quedaría otra multiplicación, perdón. La otra multiplicación sería n menos n por más 1. Entonces voy a decir menos por más, me quedaría menos. Entonces, menos n por 1 me quedaría n. Ya efectué mi primer término, mi segundo término, y ahora voy con mi tercer término. Mi tercer término me dice menos 1 por m cuadrado, me quedaría menos m cuadrado. Menos 1 por n positivo, 1 por n sigue siendo n. Y la otra sería menos 1 por 1, sería más por menos, siempre sería menos 1. ¿Qué hice? Simplemente multipliqué mi tercer término por cada uno de los elementos, este con este, y luego este con este. ¿Sí? Multipliqué menos 1 por m, me dio menos m cuadrado.
Después multipliqué menos 1 por n, me daba menos n. Después multipliqué menos 1 por más 1, me queda menos 1. Luego, ¿qué va a suceder? Simplemente voy a simplificar términos semejantes. En este caso, el m cuadrado ya no tengo con qué pegarlo, entonces simplemente lo copio. Ahora bien, este valor que está aquí, que es m cuadrado de n, está positivo. Y aquí lo tengo lo mismo, pero con signo negativo. Entonces, este con este se me van a cancelar. ¿Sí? Luego, ¿y el rojo qué lo hizo? Aquí está. Después yo tengo un m positivo y aquí tengo un m cuadrado negativo. Entonces, esto se me va a cancelar. ¿Qué me viene quedando? Menos n cuadrado, no tengo con qué operarlo, entonces simplemente lo copio. Ahora aquí tengo menos n y menos n. Entonces sería menos 2 veces n y menos 1. N menos n, copio la base, pero aquí como simplemente estoy simplificando esta expresión, es decir, reduciendo términos semejantes, entonces simplemente los voy a sumar. Menos n sería menos 2n. La constante que sería 1, simplemente no tengo con quién operarla, entonces simplemente la copié. Entonces mi resultado de esta multiplicación es este. O sea que para cancelar los términos semejantes tienen que tener signos desiguales, o sea, un positivo y un negativo, y si son términos semejantes pero tienen el mismo signo, se suman. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Pero eso, sí, eso aplica simplemente cuando estás reduciendo términos semejantes. ¿Sí? Este y este son semejantes, tienen las mismas variables y el mismo exponente. Si te das cuenta, m cuadrado, n y n. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Pero aquí tienen signos contrarios, entonces se me van a cancelar. ¿Sí? Ok, si hubiera sido entonces m al cuadrado n, o sea, m al cuadrado n positivo, y el otro hubiera Va. sido m M al cuadrado cuadrado. n positivo también, se sumaría y hubiera quedado como 2. Ah, sí, si vos decís, por 2m, ejemplo, 2. esto más m cuadrado n, así. Exacto, hubiera quedado Entonces, como 2m al cuadrado n. 2m cuadrado de n. Ok, gracias, perfecto. Feliz noche, Estamos. Liz, gracias. Bueno, entonces a ustedes les queda, ahorita lo hice de manera lineal. A mí ya no me da tiempo de trabajarlo de la otra forma. Entonces a ustedes quiero que lo intenten hacer de la otra forma y tienen que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Les recuerdo el día